Así es, aquí estamos en Asiento Extra. Muy buenas tardes, hoy lunes 24 de febrero, se va volando el año. Y bueno, de verdad, muchas gracias por acompañarnos en este espacio que hemos iniciado en este 2025 con la idea pues de hablar también de política, Asiento Extra Política, y hoy tenemos a un invitado pues de uno de los principales partidos políticos del país. Les saluda como siempre el periodista Barley Quiroz. Hoy extrañamos la presencia de mi compañero y amigo Aarón Chinchilla, quien pues merecidamente está en unas vacaciones, dicen que por tierras colombianas. Excelente, Aarón, pasala bien. Bueno, como les decía, vamos hoy a contar con la presencia de don Ricardo Sancho Chavarría. Don Ricardo, por cierto, coterráneo mío de Cartago. Don Ricardo es pues de hace tiempo una persona conocida dentro de la política costarricense, diplomático, es diputado en el periodo 98-2002, también asumió la presidencia ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados en el periodo 2006-2010, profesor universitario, politólogo y abogado. Y desde octubre del 2022 más bien, asumió la presidencia del Partido Liberación Nacional, cargo que ostentará hasta el 2026, hasta el próximo año. Y le ha tocado a don Ricardo pues nada más y nada menos que enfrentar la coyuntura de la campaña electoral para las elecciones de febrero de 2026. Don Ricardo, sin más preámbulo, muchas gracias por estar aquí en Extra Radio. Vale, muchísimas gracias. Saludos también a Aarón. Debe estar ahí en alguna playita en Colombia. Muy probablemente, sí. Qué dichoso, ¿eh? Qué dichoso, sí. No es envidia. Envidia la buena que llama. Sí, la buena. Sí, y sí. Bueno, sabiendo que usted es Cartago, espero que Cartaginés también con el equipo, ¿verdad? Si no, estamos en problemas. Puede perder la visa hoy mismo. Bueno, yo creo que eso es obviamente chascarrillo y aparte del programa, pero todos los cartagos somos cartagos, ¿verdad? De alguna forma apoyamos al equipo, aunque nos hayan inculcado otros colores, don Ricardo. Bueno, en el fondo, todo está bien, aceptamos. No, muchísimas gracias. Es un gusto poder estar compartiendo estos micrófonos con usted esta tarde y a la orden. Sí, luego. Le agradecemos en todo lo que vale su presencia acá en el set de radio, de Extra Radio y de Asiento Extra. También, bueno, queremos recordarle el número de WhatsApp, el 7003-1234. Ahí usted nos puede enviar algún mensaje de lo que quiera consultar, obviamente con respeto, y lo podemos hacer aquí al aire. Bueno, don Ricardo, entrando un poco en materia, bueno, Liberación Nacional está a un mes y unos días de su convención interna, ahorita en el mes de abril, en una contienda a lo interno con 4 precandidatos a aspirar a poder volver al poder Liberación Nacional en el 2026. Y yo quiero arrancar un poco con la polémica, si se quiere, que ha generado la precandidatura del diputado don Gilbert Jiménez, don Ricardo, porque, bueno, la semana pasada había manifestaciones de don Gilbert señalando de que la cúpula liberacionista quiere favorecer a don Álvaro Ramos por encima de otros candidatos y más principalmente por encima de él. Incluso don Gilbert se atrevió a mencionar, aunque después se echó para atrás, como decimos, de una posibilidad de fraude electoral en la Convención Liberacionista. ¿Cómo lo tomó usted, particularmente como presidente de la agrupación, pues esos señalamientos de don Gilbert? Bueno, primero que todo, agradecerte nuevamente. Tal vez un
un preámbulo muy corto en relación a la convención. Somos el único partido en Costa Rica que hace una convención. Decencia, Liberación Nacional es un partido democrático, partido ordenado, pluralista, y lógicamente, pues como en toda política y en todo partido, hay diferentes liderazgos, diferentes posiciones. Eso es yo diría una ventaja frente a partidos más autoritarios y más jerárquicos, donde una persona manda y de verdad no hay manera de que haya mayor participación. Yo creo que somos el único partido que va a hacer una convención. Es una convención en casi todas las escuelas del país. Estamos hablando de unos 900 centros de votación, alrededor de casi 1.900 mesas electorales en todo el país, lo cual muestra lo que es Liberación Nacional. O sea, regresamos a esas raíces democráticas, pluralistas, de una apertura para que los costarricenses se acerquen y nos indiquen a nuestro partido quién es la persona que podría tener mejores posibilidades de ir al gobierno en el 2026. Esa, digamos, es la esencia de esta convención, una convención abierta, democrática, donde pues hay un tribunal interno de elecciones que sigue los parámetros del Tribunal Supremo de Elecciones, gente íntegra, gente con una gran experiencia. Por eso cualquier señalamiento de fraude no es de recibo para nosotros. Sé que en el pasado gente que manifestó que hubo un fraude en una cosa. Yo creo que eso no está dentro de ningún tipo de parámetro interno de Liberación Nacional aceptar ningún señalamiento de esos. Don Gilbert después aclaró y dijo pues que se trataba de épocas pasadas, que tal vez hubo alguna manifestación en ese sentido luego de una de las convenciones, pero que él confiaba en el Tribunal de Elecciones Internas y lo hizo públicamente. De manera que ese asunto está como ya superado en el caso de don Gilbert. Y me parece que lo de la cúpula es un tema donde todos en Liberación Nacional tienen derecho a darle el apoyo a cualquiera de los precandidatos o precandidata. Yo personalmente me he reservado como presidente esa equidistancia, esa neutralidad. Todos son amigos, todas son personas con las que hemos de alguna u otra manera trabajado en el transcurso de la vida política, ¿verdad? Conozco a cada uno de ellos, me he reunido y me reúno con ellos, tengo un chat con ellos. Yo creo que no somos enemigos, ni siquiera adversarios. Creo que somos compañeros, son compañeros que están en una contienda y que, bueno, lógicamente, pues alguno de ellos va a ganar. Pero el señalamiento de don Gilbert creo que iba más por el lado de los expresidentes. Yo no sé exactamente la cúpula a qué se refiere. Por lo menos lo que es la dirigencia del partido, aunque tenga alguna preferencia, lo que es el comité ejecutivo está totalmente aislado de un favorecimiento a ninguno de los precandidatos. Y don Ricardo, también es para terminar, la gente lo tenga claro, cualquier persona puede ir a votar a esa convención. Cualquier persona con la cédula al día, o sea, puede presentarse y participar en la votación. ¿Eso no les genera alguna preocupación? Porque recuerdo que, bueno, antes de que se acordara, digamos, que la convención siguiera siendo abierta como lo ha sido desde hace muchos años, algunos liberacionistas, inclusive el expresidente Figueres, manifestaron algunas dudas sobre si volver a hacerla cerrada por temor a que se infiltraran, digamos, personas que quisieran como sabotear la convención de alguna manera. Y uno ve, don Ricardo, y quiero preguntarle sobre eso, ¿qué opina usted de eso? De estos troles o afines, personas en redes sociales, afines al chavismo o al rodriguismo, diciendo que hay que ir a votar por don Gilbert, ¿verdad? Que lo califican como el candidato, no sé si más débil, ¿verdad? Para de alguna manera pues sabotear a Liberación en las elecciones. ¿Usted cómo ven ustedes eso? Bueno, yo veo a los cuatro, tanto a don Álvaro como a don Gilbert, como a doña Carolina, como a don Marvin Taylor, los veo como todos capaces de llegar a una candidatura y de llegar a la presidencia de la República. Liberación Nacional no puede hacer bullying, que es algo que está muy de moda de parte de las autoridades gubernamentales, con nadie.
nadie es menos, y se ha dicho que don Gilbert es más débil. Eso es muy relativo, ¿verdad? La debilidad o la fortaleza se verá después del 6 de abril. Entonces yo no veo por qué razón se pueda decir que vamos a apoyar al más, digamos, débil, que en realidad no creo que sea así. Creo que todos tienen un nivel adecuado para hacer. Don Gilbert fue alcalde, es diputado, el señor Ramos fue presidente ejecutivo de la Caja, ha sido una persona muy conocida en el tema de salud. Don Marvin Taylor es una persona que ha estado fue mi viceministro de Hacienda, todos con una preparación académica excelente. Doña Carolina es diputada, es arquitecta, es decir, todos tienen capacidades diferentes. Yo no veo que, ¿verdad?, uno sea más malo o, como dice el pueblo costarricense, más peor, ¿verdad? Menos malo. Menos malo, eso no existe en Liberación. Yo creo que todos tienen esa capacidad, y si ellos están en la contienda, nosotros tenemos que esperar a ver quién queda de los cuatro, y cualquiera de los cuatro podría quedar. De manera que yo no veo eso. La filtración, siempre va a haber gente, yo no sé con qué cara alguien de otro partido podría llegar a votar. Es cierto que es abierta, pero también alguien que ya tiene sus colores políticos, que lo vean en una escuela votando por Liberación, yo no sé si tienen cara para eso. Me parece que cuando decimos abierta, esa gente costarricense, liberacionista, simpatizantes del partido, y no personas que van a llegar a hacer el mal o a votar en contra de, ¿verdad? Yo creo que confío, puede ser un poco, ¿verdad?, inocente, pero considero que el costarricense todavía es educado, o aspiro a que el costarricense sea educado, es una persona que pues tenga un comportamiento cívico, porque es una convención, es una casa que vamos a abrir, y cuando uno invita a la casa, pues espera un buen comportamiento de las personas. Claro. Mira, ahora, sí le digo, Bradley, que es importante esta convención, porque el país está atravesando una situación crítica en el modelo democrático. O sea, yo veo un deterioro vertiginoso de los términos de referencia de la democracia. Veo que estamos a la antesala. Es decir, Costa Rica está en la antesala de una dictadura y no nos hemos dado cuenta. Si usted ve los síntomas que hay hoy, el desprecio a la prensa libre y democrática, el desprecio al fiscal general, el desprecio a los diputados y diputadas, el desprecio a los jueces, eso son los síntomas primarios de una dictadura. Lo vimos en Venezuela, lo vimos en Nicaragua, lo hemos visto en Hungría con Orbán, lo vimos con aquellos hermanos gemelos Kaczynski en Polonia, cuando quien gobierna y llegó a las urnas a través de las elecciones, porque en eso ya las dictaduras cambiaron, ya las dictaduras no son las dictaduras que nosotros conocíamos de golpes de Estado militar, hoy las son dictaduras dentro de la democracia, pongo comillas. Entonces yo creo que la importancia de esta convención ante la antesala de una dictadura, que yo creo que no merece Costa Rica, no merecen los costarricenses un sistema democrático dictatorial, porque nosotros venimos de una segunda república democrática. Hasta están diciéndole a la gente que todo lo que ha habido en 70 años es mentira, lo cual, caramba, alguna gente se lo está creyendo. Así empieza la gran mentira de las dictaduras, y yo creo que eso es un tema en el cual esta convención viene precisamente a abrir la posibilidad de rescatar la democracia en Costa Rica. Claro, don Ricardo, sin duda, pues ese ha sido mucho el argumento, no solo suyo, ¿verdad?, sino de muchos analistas que pues ven con preocupación el manejo de la actual administración. Pero sin embargo, yo quisiera preguntarle también qué tanta mea culpa hace, por ejemplo, Liberación Nacional, como uno de los partidos más tradicionales de este país, ¿verdad?, que ha gobernado durante tantos años, porque vamos a ver, también se nos dice, bueno, pero ¿cuáles fueron las bases para llegar a este fenómeno? Por ejemplo, este presidente que tenemos ahora, esta forma de gobierno que tenemos ahora, ¿qué tanto mea culpa hace Liberación, don Ricardo? Bueno, yo personalmente, y creo que mis compañeros hemos sido críticos, yo soy un crítico del partido, creo que el pensamiento crítico debe prevalecer en la política, y que no todo lo malo y lo bueno ocurre simultáneamente en la vida política, en la vida social. No todo es bueno, no todo es malo, las cosas van siempre con lo malo y con lo bueno. Yo creo que Liberación Nacional tiene atestados superiores a las cosas negativas que pudieran haber existido, que le ha dado a Costa Rica una estabilidad social, una estabilidad democrática,
instituciones que vinieron a equilibrar esa lamentable situación que se da desde el punto de vista social, ¿verdad?, entre la gente que tiene más y la gente que tiene menos. Y ahí están las universidades públicas. De las 5 universidades, 4 fueron creados en periodos de gobiernos liberacionistas. Están los EBAIS, que constituyeron un acercamiento de la salud a las personas. Están las asignaciones familiares, los comedores escolares, una serie de políticas que fueron muy exitosas y que sí, debo decir, deben transformarse. O sea, yo no creo que el partido deba aferrarse al statu quo y de creer que todo lo que hay está bien. Nosotros hemos sido críticos. Yo que estuve en acueductos y alcantarillados, hicimos un giro, una transformación. Lamentablemente hoy los resultados y las cosas que han habido no han sido muy positivas, pero esas otras administraciones, tenemos casi 12 años de no ser gobierno y se nos siguen achacando a nosotros temas que no son bajo ninguna responsabilidad de Liberación Nacional. Entonces yo creo que sí, mi crítica ha sido muy directa. Nosotros como partido nos alejamos un poco de los sectores sociales, de los trabajadores, de los estudiantes, de los agricultores, de los pescadores, en un periodo en el que una noche que oscura, que yo no sé qué fue lo que pasó, ahí yo no era el presidente del partido, pasó un alejamiento de esa base de la clase media, que es de donde Liberación Nacional ha tenido el mayor apoyo. Creo que se abandonó un poco esas causas. Por ejemplo, el tema ambiental que fue clave para Liberación Nacional en los años 90, cuando se creó el Ministerio del Ambiente, la Ley de Vida Silvestre y todo lo que ocurrió en los años 90, que fue liberacionista. Y resulta que los grandes ambientalistas eran los del PAC en épocas pasadas. Sí. Derechos humanos igual, creo que tembló la mano para abrazar ciertas causas importantes. Que el PAC inclusive se le terminó diciendo que era como un riñón liberacionista. Se terminó diciendo eso y terminó siendo uno de los partidos más que el riñón más malo, el camino malo está cerrado ahí, ¿verdad? Sí. Pero a lo que voy es a que no se le puede achacar la responsabilidad de lo que hay hoy, de que haya venido un líder, digamos un chavismo como una tendencia política en Costa Rica, con un pensamiento poco claro en los términos sociales. O sea, no vemos realizaciones, vemos muchos juegos artificiales, vemos mucha política, se quieren quedar. Nadie que yo haya sabido en nuestro país, ningún presidente ha dicho yo quiero continuar. Pues hay que esperarse, ¿verdad? No hay reelección inmediata, ¿verdad? Todos esos fenómenos son típicos del autoritarismo. Sí. Y la gente, no en Costa Rica, ¿verdad? En todo el mundo, el autoritarismo representa una seducción para la gente, una seducción porque entonces la gente dice, esta persona es fuerte, claro, va a resolver, pero al final no resuelve nada y digamos deteriora los términos de la democracia. Tal vez la preocupación ahorita, don Ricardo, es que en las encuestas lo que dicen es que los partidos como Liberación, como la Unidad, y cada vez tiene menos adeptos, ¿verdad? O sea, cada vez hay gente que dice, no, yo no tengo partido, ¿verdad? Y la gente termina votando por personas o por figuras. Pero es que el presidente tampoco tiene un partido. O sea, lo que tiene es una popularidad él en lo personal. Eso es clarísimo, ¿verdad? Y todavía a estas alturas no sabemos cuál es el partido del oficialismo ni cuál va a ser su candidato o candidata. Pero en ese mea culpa que ustedes hacen, don Ricardo, que yo lo tengo claro, lo he visto, o sea, he visto cómo ustedes han hablado, ¿verdad? De toda la los errores, ¿verdad?, que se han cometido. ¿Usted siente que eso se está comunicando correctamente a la gente, don Ricardo? No, yo creo también en el pensamiento crítico que no hemos sido los mejores comunicadores. En eso le doy la razón. Yo creo que nos ha faltado llegarle a la gente en redes sociales. Estamos haciendo esfuerzos actualmente en eso. Ha faltado comunicar mejor, que nosotros, si bien estamos orgullosos de lo que tiene Costa Rica, de las instituciones, tampoco es que creemos que deban permanecer iguales, sino transformarlas, ¿verdad? Que se nos ha dicho que ustedes lo que quieren es que las cosas sigan igual. Nosotros nos hemos pronunciado en contra de las pensiones de lujo cientos de veces.
Nos hemos pronunciado en contra ahora, recientemente, con lo que hizo el rector de la Universidad de Costa Rica, que no nos pareció que aumentara los salarios de un grupo de personas de una forma desmedida, sin estudios. Sí. Caramba, esas cosas nosotros no las aceptamos porque somos defensores de los fondos para la educación superior, pero para becas, para oportunidades de los estudiantes, no para más salarios. Nosotros creo que cuando hablamos de la Contraloría hemos sido críticos también, porque tampoco, no estamos de acuerdo con el ataque personal a la Contralora ni a la Contraloría como tal, pero sí es importante decir que la Contraloría debe verse sujeta a transformaciones, ¿verdad? Porque ya todo lo que es la fiscalización de fondos públicos ha cambiado, se ha transformado en todos los países, entonces no podemos andar cazando hormigas. Claro. Tenemos que facilitarle al Estado que camine con determinados procesos. O sea, no nos aferramos al pasado. Tenemos 12 años casi de no gobernar. No se nos pueden achacar los problemas del PAC ni los problemas de esta administración. Lo que decimos es que Liberación Nacional ahora le corresponde, porque tiene la experiencia, tiene las personas y estamos preparados para gobernar nuevamente en una Costa Rica democrática, sin tanto odio, buscando la tranquilidad de las personas, con programas sociales, porque esa es otra cosa. Ahora que vi las elecciones en Alemania, nosotros somos de una línea socialdemócrata. ¿Qué significa eso? Creemos en la gente, para nosotros está primero la gente y después el dinero. Primero las personas, el bienestar de las personas. Nada hacemos con grandes indicadores económicos, ¿verdad? De Producto Interno Bruto, del endeudamiento del país. Por supuesto, todas esas cosas cuentan, pero la prioridad nuestra es que la economía esté al servicio de la gente y no la gente al servicio de la economía. Somos de una línea de bienestar para el mayor número de personas, oportunidades para los jóvenes, las mujeres, educación, salud, la mejor correa de transmisión para el ascenso social es la educación y la salud. Yo me siento parte de ese proceso y posiblemente usted también. O sea, logramos estudiar, logramos mejorar nuestra vida, la de nuestra familia, gracias a las oportunidades. Si no hubiera habido una escuela pública, un colegio público allá, el San Luis Gonzaga, yo no sé si usted es de esos lados, la Universidad de Costa Rica, becas en el exterior. De caramba, si eso no hubiera habido, estaríamos ahí seguros jalando sacos en el mercado de Cartago, lo cual no es ninguna vergüenza. No, claro. Pero realmente yo creo que las oportunidades de una sociedad están en esa línea de trabajo. Así es Liberación, resolvemos. Yo no he visto que esta administración haya resuelto. Como le digo, son puros juegos artificiales, puro odio, un discurso de odio permanente. Ahora don Rodrigo Arias citó al presidente y al presidente de la Corte a una reunión para ver el tema de seguridad y fue despreciado. No quisieron ir a la reunión, no quiso ir a la reunión. Así no se maneja un país. Una cosa es mandar y otra cosa es gobernar, y una democracia tiene que ser gobernada, tiene que haber diálogo político aún entre adversarios. Aquí nadie odia a nadie, aquí las cosas no son personales, hay que aprender eso. Primera lección en política que yo no sé de dónde doña Pilar Cisneros y el propio presidente han tomado ese odio contra las personas, esa burla, ese bullying. Caramba, la política no es así en ninguna parte del mundo. Vea usted a todos los candidatos de Alemania sentados en la misma mesa. Tiene que haber un diálogo político. Que no estés de acuerdo, está bien, no estamos de acuerdo, pero yo no te odio porque pensés diferente a mí, ni tampoco puedo hablar despectivamente de usted porque usted piensa diferente. Yo creo que ya hay que pararla, o sea, como decimos en el pueblo, parémosla ya. Ese odio no nos va a llevar a ninguna parte, ese odio genera violencia, a la gente la están esperando ya afuera de la casa para tirarle piedras, ya hay amenazas de muerte para personas. Yo creo que no estamos para eso y el país tiene que tener una ruta de tranquilidad y que el costarricense se sienta tranquilo, que pueda ir a trabajar, que sepa que si va por una calle no lo van a asaltar, que necesita trabajo, que necesita su hijo y su hija oportunidad de una beca. Yo creo que eso se ha perdido y es lo que Liberación Nacional quiere recuperar a partir del 2026. Conversamos esta tarde con don Ricardo Sancho, que es el actual presidente del Partido Liberación Nacional. Recuerde que usted puede enviarnos comentarios, consultas al número de WhatsApp 7003-1234. Sí,
en eso, don Ricardo, debo decir que concuerdo sobre todo en esto que se ha dicho vamos a ver, que no es la manera de hacer política, la manera de hacer política en el país, que es la ausencia a veces de diálogo, ¿verdad? Que es lo que se le critica mucho al Ejecutivo y a algunas caras visibles de este gobierno, como bien decía usted en el caso de doña Pilar. Don Ricardo, hay un tema ahí que quería preguntarle también, es y que don Miguel Guillén, secretario general de Liberación, también lo ha mencionado muchas veces, que es la necesidad que tiene el partido de renovarse. Bueno, también el expresidente Arias en algún momento lo dijo, de las caras nuevas, de rejuvenecer en Liberación. Y por ahí, de hecho, lo dijo la semana pasada el diputado, se me olvida ahorita el nombre, de Nueva República, David Leitón. No, David Segura, ya. Segura. En la comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, cuando estaban hablando precisamente del caso Diamante, de que don Johnny Araya podría ser candidato a diputado de Liberación Nacional. ¿Eso es cierto, don Ricardo? Yo no lo veo. Con todo el respeto, don Johnny, no creo. Por lo menos, si yo tengo la oportunidad de hablar con don Johnny, le diría que mejor no se meta en eso. No por nada en lo personal, sino que yo creo que debe haber, ahí está un poco la renovación. La renovación no es solo de edad, también de ideas, de propuestas. Tiene que ver mucho el pensamiento de las personas. ¿Qué hacemos con un joven que piensa de una manera muy conservadora? Yo creo que es una combinación de factores, pero en el caso de don Johnny particularmente, yo creo que el país y la ciudad de San José le dio una oportunidad muy buena durante bastantes años de ser su alcalde. Me parece que tuvo gestión muy positiva en muchos aspectos. Sin embargo, uno tiene que saber cuándo, digamos, continuar, cuándo terminar, y creo que San José podría florecer con otros liderazgos, y que don Johnny pues puede colaborar en otras áreas, pero no necesariamente en una diputación. Sí, bueno, esto se lo hemos preguntado al mismo don Johnny, ¿verdad? Recuerdo que en una de las pasadas asambleas liberacionistas, creo que por ahí de octubre del año pasado, y bueno, él no cerraba la posibilidad, pero yo, como le digo, creo que hay como una conciencia a lo interno de las... Yo no veo a Johnny, ni tampoco a Juan Antonio Álvarez. Eso le iba a preguntar, porque... Yo no los veo aspirando a una... O sea, no he hablado con ellos, creo que no lo están considerando. Nadie puede vetar a nadie, ¿verdad? Claro. Siempre y cuando no tenga ningún tipo de cuestionamiento judicial, como son las reglas de liberación. Pero yo personalmente creo que Liberación, si hay figuras que se desgastaron mucho, fueron candidatos o precandidatos, fueron candidatos a la presidencia, y Liberación está esperando otros liderazgos que no sean esos. Y una persona también que ha sido crítica a eso, don Ricardo, ha sido la expresidenta Laura Chinchilla, que, bueno, dijo que se apartaba del partido, y no ha regresado oficialmente, digamos. ¿Usted ha conversado con doña Laura? Hemos mantenido mensajes, más que todo. No he logrado recientemente conversar con ella, pero estoy tratando de ver si doña Laura regresa a Liberación Nacional. Yo creo que todos necesitamos a todos los necesitamos. Cuando yo digo que tal vez don Johnny no en una diputación, no estoy diciendo que no nos acompañe como compañero de partido. Creo que todos tienen una función. Los expresidentes son padres de la patria, son personas que sería muy bueno pedir un consejo. Por ejemplo, don Oscar Arias, ¿qué más? Un líder mundial como don Oscar Arias, con esa trayectoria, esa capacidad. Y don Oscar es una persona que no se está metiendo en nada, simplemente él, si uno lo llama, pues él lo atiende a uno y él te dice su opinión, muy valiosa.
Yo creo que en eso, Liberación, tenemos que alinearnos cada uno en su trinchera y no necesariamente todos querer ser de todo, ser candidatos, ser candidatos a vicepresidentes, a diputados, a alcaldes. O sea, hay que buscar el alineamiento perfecto. Sí me parece que más ahora, como le decía, en un momento en que el país está viviendo un descalabro democrático. Yo lo advertí hace 2 años, lo dije un poco más de 2 años, en noviembre del 2022, recién nombrado como presidente. Veo señales negativas en el sistema democrático. Y entonces los problemas de la democracia, ¿cómo se arreglan? Con más democracia. Y esa democracia la está poniendo sobre la mesa Liberación Nacional. El antídoto para la no democracia es la democracia, y la democracia es una convención abierta, un refrescamiento que ya hemos hecho. Por ejemplo, Liberación tuvo candidatas, el 50% de candidatas, la paridad de género. Eso no lo hizo ningún otro partido para las elecciones municipales. Hoy tenemos más alcaldesas por esa razón. Acabamos de hacer un acuerdo importante en la Asamblea para incorporar 9 sectores nuevos, qué sé yo, estamos hablando personas con discapacidad, área cultural, deportiva, comunal, solidarismo, magisterio. Es decir, Liberación hoy es una plataforma mucho más amplia, representativa de muchos sectores sociales que tal vez, como le decía, habíamos dejado un poco fuera de las decisiones, y esa asamblea que va a decidir quiénes son los candidatos y candidatas a diputadas va a ser una asamblea más grande y más representativa. Entonces yo creo que ahí está la renovación también. Y don Ricardo, usted y por lo menos la cúpula de Liberación hoy día están convencidos que con el candidato que gane la convención será en gobierno. Bueno, sí, yo creo que sí. Hay un pacto ético que firmaron los precandidatos, de que no va a haber dilación, no va a haber atraso en reconocer al que ganó. Los datos van a estar ese 6 de abril en la noche. Esperamos tenerlos lo más temprano posible. Y si vamos unidos y si eliminamos los pleitos internos, si eliminamos la desconfianza entre nosotros mismos, si eliminamos esas batallas que se dan muchas veces dentro de los cantones, ¿verdad? Donde yo siento que la gente como que ni se habla, ¿verdad? Están como enemigos. Sí. O sea, a la hora de la hora tenemos que curar todo eso. Liberación, si sale unido, Liberación gana. Si sale dividido, si nos dividen, si la gente se irrespeta dentro de la contienda, si las reglas no se cumplen, vamos mal. Yo creo que hasta ahora han habido algunos reflejos, destellos de algunos problemas, tal vez ahora que arrancó la convención, pero yo esperaría de parte de don Álvaro, de don Marvin, de doña Carolina y de don Gilbert un comportamiento ético entre compañeros, una campaña de altura, con capacidad más que de protesta, de propuesta. Y ya estamos viendo, creo que están atendiendo ese llamado. Ya yo he estado recibiendo propuestas de diferentes precandidatos sobre temas de salud, de educación, de seguridad, de oportunidades a los jóvenes. O sea, veo que sí se está moviendo la rueda por ese lado. Siempre la política va a ser... la política no es un templo, ¿verdad? No es una misa donde todo está muy tranquilo, ¿verdad? Todo el mundo sigue. La política tiene su crispación porque claro, es un juego de poder. Y es muy pasional también. Sí, es como el fútbol, ¿verdad? Hay gente que usted la ve en el estadio que son señorones o señoronas, ¿verdad? De su casa que están, pero en el estadio se descomponen, ¿verdad? Y ¿verdad? Hasta se pelean. Bueno, así es la política. Hay pasión, porque la política es una emoción. Entonces, no se puede descartar, digamos, esas fricciones. Acostumbrémonos a eso. Es como la Asamblea Legislativa. A veces la Asamblea Legislativa es que los diputados pasan peleando. No, es que eso es una olla de presión. Sí, claro. Aquí y en todas partes del mundo. Yo les digo, métanse a YouTube y vean el Parlamento del Reino Unido. Es decir, es una cosa, abuchean, es otra cosa, porque son ollas de presión. Sí. Pero no, yo creo que la regla, yo pondría 3 reglas. Número 1, que no haya pleitos internos y que vayamos unidos. Número 2, que vayamos con las mejores propuestas que tiene un partido como Liberación Nacional para irle a resolver los problemas que tiene el costarricense en la mesa. Y número 3, que
podamos incorporar dentro de este esfuerzo de campaña a sectores de la clase media y sectores sociales que han estado un poco fuera de la agenda y que tienen que estar, necesitan los jóvenes participar, los agricultores, claro. y que además nos cuadremos todos como lo estamos haciendo para que cosas tan injustas como el hospital de Cartago, que no se le ha querido resolver el problema a los cartagineses, en cuenta a nosotros, usted que vive ahí en San Rafael de Uriamuno, sean proyectos en los que todos estemos de acuerdo. Ya hemos logrado que los 4 precandidatos abracen como prioridad el hospital de Cartago a partir del 2026. Yo le decía eso, don Ricardo, porque vamos a ver, y quiero preguntarle también qué opina usted de esas encuestas que hablan de un apoyo al chavismo o al presidente Rodrigo Chávez de, no sé, de un cerca del 70%. Usted, bueno, lo podrá decir mejor que yo. Uno podría decir, bueno, es que esto es un apoyo al presidente como figura, ¿verdad? No sabemos qué tanto se le pueda transferir eso a un eventual candidato o candidata del gobierno, ¿verdad? Del oficialismo. Pero la pregunta es, ¿le alcanzará a Liberación llegar todos unidos, como bien usted lo dice, bajo esas reglas, bajo esa, digamos, una buena comunicación que logren hacerla? ¿O sienten ustedes que realmente el gobierno como tal, es decir, la continuidad del chavismo es tan fuerte, don Ricardo, en la calle, en las comunidades? Sí, pero yo le digo lo siguiente, vea, primero, el presidente está en alitas de cucaracha con el tema de la beligerancia política. Ha trastocado los límites de lo que es una gestión presidencial donde no debe haber participación electoral. Y está ya en varias oportunidades hablado de que quiere 40 diputados, de que mi grupo de poder... Perdón, pero ya el Tribunal de Elecciones le dijo que no, ¿verdad? En una de que las... no había, digamos... Pero tiene 3 más, sí. Tiene 3 más, o sea, ha habido varias denuncias en esa línea. Yo creo que eso es un tema de país, porque este es un sistema que no permite que el presidente ni los ministros y presidentes ejecutivos se metan en política electoral. Y lo han estado haciendo. Lo sabemos. Por otro lado, a mí me parece, mi opinión personal, que en Costa Rica esas transferencias de poder no se dan. O sea, nosotros ni siquiera lo han logrado en algunos otros países dictatoriales. Y lo único que vemos nosotros aquí, que sí ha logrado ahora la dictadura de Ortega, es poner a doña Rosario como copresidenta, de las cosas más increíbles que puedan haber. O sea, un sistema político donde la constitución la cambian, como cambiarse un brasier, ¿verdad? Y resulta que entonces ya hoy hay una copresidenta en Nicaragua. Esos traslados de poder, esas transferencias de poder, yo creo que no funcionan en Costa Rica. El costarricense es más cauto. Yo creo que el alma campesina tiene por allá una idea de que damos esto, pero no todo, ¿verdad? Eso viene de nuestro campo, de nuestra esencia. Nosotros no somos de darlo todo así de buenas a primeras. Hay cierta desconfianza. De ahí que, por ejemplo, tenemos un sistema donde gana alguien el Ejecutivo y en las últimas 2 elecciones el partido de gobierno no ha tenido más de 10 diputados. Sí. Y por otro lado, eso de 40 diputados, vea... eso le iba a preguntar porque... no existe, o sea, perdone, se lo digo ya como bueno, me pongo el sombrero de politólogo, de analista. Mire, el sistema político costarricense es de listas bloqueadas por provincia. Es imposible que un partido agarre 40 diputados. Si fuéramos un sistema de distrito electoral, que posiblemente son los cambios que quieren para el futuro, en donde en un distrito, digamos, Oriamuno, Cartago, o Tibás, Goicoechea, eligen uno o una, ahí sí. Que mucho, por ejemplo, la elección de Estados Unidos. Exactamente, sí, nosotros aquí tenemos un sistema de lista bloqueada provincial, o sea, es imposible que un partido, ni Liberación Nacional, que tuvo en épocas pasadas 33 diputados en el gobierno de don Luis Alberto Monge, y de ahí hemos bajado a 17 y ahora a 19. Eso hace ya 30 años. Sí, tuvimos en la época que yo fui diputado, éramos 23.
De manera que eso es meterle a la gente una mentira. O sea, lo que yo voy es que aquí hemos estado como domesticados, como doblegados, no nos estamos dando cuenta que estamos en la antesala de una dictadura porque los síntomas son los mismos, y si nosotros dejamos que esto siga, lógicamente vamos a tener una dictadura, y yo creo que los costarricenses pueden querer que las cosas funcionen en el Estado, pero nunca una dictadura, porque eso es de las cosas más pavorosas que puede tener un pueblo. Lo tenemos a la par, nuestros vecinos tienen una dictadura, lo tenemos en Venezuela, vean los venezolanos que pasan por aquí, que han sido despojados de un montón de cosas, una dictadura como la de Nicaragua, que dejó sin nacionalidad a una serie de personas simplemente porque opinaron diferente al gobierno. Yo creo que esas cosas, en el momento en que eso ocurre en Costa Rica, señoras y señores, apague y vámonos, porque esta no es la Costa Rica que nosotros soñamos. Y yo creo que lo peor es que le hayan metido a la gente, lo cual hemos pasado por una educación, como decía usted al principio, pública, ahora escuela, y ahora resulta, yo tengo un vecino ahí que me salió un día de estos con esa idea, me dice, don Ricardo, ¿cómo nos han mentido 70 años? Y le digo, mira, pues estás muy viejo para haberte dado cuenta, te pudiste haber dado cuenta hace 10 o 15 o 20 años, si es que te estaban mintiendo. O sea, no, yo creo que este país ha funcionado dentro de las condiciones de un país en desarrollo, con muchos problemas, no se soluciona todo, no se soluciona en una administración, pero yo creo que hemos tenido un país sano y que ha sido ejemplo en el mundo. De aquí en adelante, ¿qué queremos? Que sigamos siendo un país democrático, donde tengo el derecho de decir lo que yo creo, mientras no haya un discurso de odio, o vamos a seguir todos con discurso de odio. El discurso de odio es cuando vos descalificás, haces bullying, querés quitar a un fiscal general. Yo no defiendo yo a nadie. Yo lo que digo es que cuando ya el principal síntoma de una dictadura es cuando en forma democrática llegaste al poder y empezás a cuestionar, como ha pasado en Venezuela, al fiscal general, o pasó en el pasado, ¿verdad? A la asamblea. ¿Qué hizo Maduro? Maduro lo que hizo fue, eligieron diputados, una mayoría contraria al gobierno de Maduro. Y bueno, y resulta que eso fue en el 2017, creo. Pues resulta que entonces empezó a luchar contra la Asamblea Nacional y logró su objetivo. Si usted ve en los casos, bueno, sacó a la fiscal. Imagínese, Maduro sacó a la fiscal de Venezuela simplemente porque dio una opinión técnica o en determinado procedimiento no hizo lo que él quería. En el momento en que nosotros queramos que el presidente tenga poderes absolutos, volvamos al absolutismo, volvemos a muchos siglos atrás, donde había un poder absoluto, un poder total, ¿verdad? Y yo creo que también hay que darle una lección, y sugiero algunos libros, ¿verdad? Porque aquí oigo a doña Pilar hablando del soberano, y no saben lo que es el soberano. El soberano no es una persona, el soberano es un contrato social. Que lea un poquito allá en Jacques Rousseau, que es uno de los grandes teóricos del mundo en materia de lo que es una democracia, a John Locke, a la gente, y en Costa Rica Rodrigo Facio. O sea, realmente creo que hay una gran ignorancia de lo que es el soberano. Y creo que la gente no es tan ignorante en Costa Rica. Yo esperaría que nuestro pueblo despierte, la oportunidad para despertar, la Convención de Liberación Nacional, y de ahí en adelante un camino directo a unas elecciones en febrero del 26, en las que aparecerá el sol en esta patria, porque yo lo que veo es que tenemos demasiado conflicto, pleitos por todo lado, y la gente no quiere pleitos, la gente quiere paz, tranquilidad, estar tranquilos. Mire, todo esto que está pasando arriba en las autoridades gubernamentales está afectando a la juventud. Veo una juventud ansiosa, mucho bullying en las escuelas. Si el presidente es capaz de decir las cosas que dice del presidente de la Asamblea Legislativa, ¿qué no va a ser capaz un estudiante de decir del otro compañero? Yo creo que ahí tenemos un problema que tenemos que revisar, y yo siempre he creído, yo no me considero un enemigo del presidente, ni siquiera un adversario político, pero yo creo que debe haber una reflexión en el Estado costarricense para poderle realmente caminar hacia un país
con mayores condiciones, porque las estamos perdiendo. Y yo creo que es una lástima que nuestros antepasados lucharon hasta con su vida por un país democrático, sin ejército, y hoy lo que tenemos es una antesala de un sistema que podría ser dictatorial y que sería lo peor que nos podemos heredar nosotros a nuestros descendientes. Lo que ha frenado mucho eso, don Ricardo, y que creo que lo seguirá haciendo, es la fortaleza que tiene precisamente los pesos y contrapesos, ¿verdad? Que es la llamada institucionalidad, ¿verdad? Los otros poderes de la República, en la medida que logremos pues mantenerlos fuertes y con su, digamos, su capacidad de gestión autónoma. Pero Bradley, vea los ataques que han habido ustedes, los periodistas. Eso cuando lo hemos visto en Costa Rica. Eso solo. Sí. Bueno, Trump pero todavía Trump lo hace, pero de alguna manera, ¿verdad? No en una forma tan despreciativa. Lo ha hecho, pero yo sí veo y me hago la pregunta. Yo nunca me imaginé hace 5 años o hace 20 años estar defendiendo la democracia, porque nosotros creíamos que la democracia tenía sus propias fuerzas, sus propias vacunas, y no, nadie está vacunado contra la dictadura, sí. Nadie, y yo creo que esto es una prueba de eso. Ahorita hemos salido a la calle a defender la democracia de Costa Rica. Caramba, cuando yo nunca me hubiera imaginado mejor gastar tiempo en defender a los agricultores, en defender a la clase media, en defender a los pescadores, pero no, estamos defendiendo el sistema, y eso significa que algo ha andado mal y que hay gente que quiere un cambio, no para bien, para mal de Costa Rica. Yo quería preguntarle también, don Ricardo, porque bueno, usted es abogado, es politólogo y bueno, conoce bien de esos temas. Dice don Rodrigo que él está analizando la posibilidad de renunciar y aspirar a una diputación, porque eso todo tiene como un objetivo, ¿verdad? Que ellos abiertamente ya lo han mencionado, y es el hecho de que hay que cambiar la constitución política, dice el presidente, porque ya está muy obsoleta y que muchas cosas no caminan, ¿verdad? Por culpa precisamente de esa maraña que bueno, que él ha hablado en contra de la Contraloría, del Poder Judicial y demás. ¿Qué escenario ve usted? ¿Ve al presidente renunciando? ¿Eso es posible para asumir una candidatura a una diputación, don Ricardo? Yo creo que eso sería un insulto al pueblo costarricense, porque uno elige un presidente por 4 años y todos, aunque no hayamos votado por él, lo reconocemos. Si yo viera al presidente, no le voy a volver la cara, porque es el presidente del país. Claro. Yo lo respeto en ese sentido, fue electo democráticamente. Si él me la vuelve a mí, ya eso es otro problema. No tengo problema tampoco. Pero a lo que voy es a que se elige un presidente por 4 años, no por 3 años o 3 años y medio. Creo que eso es faltar a esa investidura que nosotros hemos tenido con los presidentes, aunque hayan hecho una mala gestión o una buena gestión. Me parece que no, para mí no es de recibo que eso suceda. Si él lo hace, pues se arriesga muchísimo, porque realmente una asamblea legislativa tampoco va a poder modificar la Constitución tan rápidamente y tan fácilmente. Recordemos que para una reforma integral de la Constitución política hay que convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Sí. Y esa Asamblea Nacional Constituyente tiene que elegir diputados y diputadas. Entonces yo creo que más bien lo que don Rodrigo quiere es ser diputado constituyente, si se lograra convocar a esa Asamblea Nacional Constituyente, porque las reformas que puede hacer la Asamblea Legislativa son parciales. Uh-huh. Y yo sí creo que deben haber reformas. O sea, es que nosotros no estamos defendiendo el statu quo, nosotros creemos en las reformas. Creemos que sí, esta Constitución de 1949 nos ha dado mucho, se ha ido reformando, ha habido avances muy importantes. Quien haya estudiado la Constitución, ha habido cambios muy grandes, muy positivos, pero posiblemente requiere, inclusive algunas personas de Liberación Nacional, ahí está don Alex Solís, que ha sido un precursor y ya nos ha dado cátedra de por qué Costa Rica tiene que tener una nueva Constitución.
pero eso no se hace a pedradas, eso no se hace a patadas, eso no se hace a patadas, ni se hace con una persona que quiere ir a promover eso no es así. O sea, quien crea que eso se hace a patadas y que porque el señor presidente renuncie y vaya a ser diputado se va a poder lograr eso es politiquería, eso no es así. Hay reglas, estos son sistemas, como usted dice, de pesos y contrapesos. Nos hemos mantenido porque hay una gran institucionalidad, pero yo la veo que ya está dañada. O sea, la imagen de Costa Rica ante la prensa internacional es que somos un país donde se ha perdido track en la libertad de prensa. Si nos vemos en materia digamos, de derechos humanos, hemos venido perdiendo terreno. Si nos vamos al lado de lo que es la producción de leyes, imagínese, hay que entender que hay 3 poderes. A la Asamblea le corresponde legislar, no le corresponde ejecutar. Entonces se le achaca a los diputados cosas que no le corresponden a ellos. Es decir, el problema de seguridad es de los diputados. Cuando acá, si ahí se han dado recursos, ha habido interés del presidente don Rodrigo Arias de hacerlo, y resulta que es un problema de gestión pública. Y si lo veo, yo lo que tengo más clarito es en el agua, es en AIA, porque estuve ahí y estuve en esa silla. ¿Cómo valora la gestión del gobierno en AIA? No, pésima, porque ahí sí son espejitos lo que nos están vendiendo. Nos dicen que ha habido una inversión de 5,000 millones de dólares, eso no es cierto, son tal vez proyectos que tienen ahí. Yo no sé de dónde van a conseguir los recursos. Se volaron el proyecto de Brosi 2, que es la futura agua de San José, y aquí vamos a tener problemas y ya estamos teniendo en los próximos años. Se volaron el proyecto de agua para Guanacaste, se volaron el proyecto de saneamiento de la planta de tratamiento de San José, que está ahí frente a Canal 13. O sea, yo no sé entonces a dónde es que está. Y por otro lado, la gente sigue teniendo problemas de abastecimiento, problemas de contaminación, las asadas abandonadas en todo el país. Entonces, yo creo que es una gestión, y lamentablemente se lo digo, que no está a la altura de lo que en algún momento se planificó. Nos siguen vendiendo, ahí hicieron una presentación hace pocos días de un montón de cosas que van a hacer, que hicieron. Señores, lo veo ahí. La gestión pública es una área de especialización. Si yo no soy jugador premium, no soy jugador, ahí había, ¿cómo se llama? Roy Meyers. Roy Meyers. Maravilloso. Si yo me meto, inclusive a mejenguear ahí, quién sabe cómo me va. Para poder estar en el gobierno hay que tener capacidad negociadora, hay que entender a la gente. Yo estuve con una ministra, no voy a decir el nombre por respeto, y le dije, vea, ¿por qué no negocia? ¿Del actual gobierno? Sí, el actual gobierno. ¿Por qué no negocia? ¿Por qué no busca a la gente? Uno lo peor que puede hacer cuando llega a una institución es decir que todo el mundo es malo, que nadie sirve, que los mandos medios no sirven. Hable con la gente. Me dice, no, es que eso es corrupción. Le digo, bueno, y para mí negociar no es corrupción, es que usted no está negociando plata, ni está negociando puestos, es negociar acciones. Usted tiene una agenda. Para poder ejecutarla, tenés que hablar con la gente, convencerla. Si yo llegué a la IA, era una institución muy abandonada, no se podía financiar, pero bueno, hubo que hablar con la gente, agarrar a los ingenieros, aquellos que ya estaban esperando la pensión, nada más. Claro. Vengan, señores, tenemos que trabajar, y empezamos a hacer cosas que permitieron un cambio. Yo creo que en eso se requiere lo que se llama gestión pública, y la gestión pública no es ir a ejecutar reglamentos, es ir a gerenciar, la gerencia. A mí me extraña porque yo tengo entendido que el presidente, sus puestos que tuvo en el Banco Mundial eran gerenciales. Y conozco el Banco Mundial porque trabajé con el Banco Mundial 12 años y sé los niveles que se manejan ahí de gerencia. Pero yo creo que no ha tenido el equipo. Tal vez él sí tiene esa... pedir cuentas, tráigame en una semana tal cosa, pero perdóname, pero el equipo yo creo que le ha salido malito, muy malito, tan es así que ha tenido que cambiar cada rato ministros y viceministros y todo, o sea, porque le ha salido malito, porque es gente que no tiene la experiencia, no tiene la capacidad, no sabe cómo manejar un gerenciamiento de las cosas, una planificación, una organización, una dirección, una evaluación. Todo tiene es decir, esos 4 principios de la administración nadie se los brinca, no se los brinca un chapulín, ¿verdad? Claro. Entonces creo que ha faltado ese compromiso de los funcionarios, ministros, ministras que llegaron, no saben nada, no saben de leyes, no se han leído la Constitución, no saben cómo manejan la Asamblea Legislativa.
Y entonces, claro, empieza la gestión a caer y a caer. Liberación Nacional sí tiene a la gente que tiene la experiencia. Y yo creo que por eso, si llegamos al gobierno en el 2026, vamos a hacer un gran gobierno y vamos a ir a Operación Rescate de este país. Don Ricardo, ya casi se nos va el tiempo, la horita que hemos compartido aquí esta tarde. Quería nada más preguntarle muy rápido, ¿liberación en alguna coalición, don Ricardo? ¿Lo ve posible? Presentamos a la Asamblea Nacional del 25 de enero una moción que fue aprobada por unanimidad para permitir las alianzas. Coaliciones no, porque las coaliciones habría que haberlas planeado ahora y tenerlas antes del 31 de julio, porque es el límite que tiene el Tribunal Supremo de Elecciones para eso. Pero sí pensamos que depende cómo quede esto en la primera ronda, podríamos tener alianzas con algunas fuerzas políticas, pero, ahí está el pero, bajo una agenda, porque lo peor de las alianzas es reunirse con, ¿verdad?, un grupo, y luego lo primero que va a suceder es que hay una división porque no nos pusimos de acuerdo. Yo creo que a la hora de gobernar, el gobierno requiere de acuerdos, entonces quienes vayan, por ejemplo, a una alianza, nosotros hay cosas que no son negociables. El tema de la educación no es negociable, el tema de la salud no es negociable, entonces tendremos que sentarnos en la mesa para ver si esas otras fuerzas y movimientos sociales están de acuerdo con esa agenda y tratar de por lo menos sacar lo fundamental. A veces no se puede estar de acuerdo en todo, pero por ejemplo nuestro compromiso con la educación no es negociable. O sea, si viene un partido de esos que vienen a alianza y nos dicen, no, miren, nosotros, no, entonces no podemos. O sea, tiene que haber una agenda previa para poder llevar una alianza a la hora de las elecciones. Don Ricardo, me pregunta la colega Carmen Navarro, también conterránea a nosotros. Carmencita. Si usted aspiraría o buscaría una diputación por la provincia. Bueno, sí me interesa, claro. Si no puedo ser hipócrita. Por supuesto, regresar a la Asamblea Legislativa siempre ha sido un proyecto bajo una agenda también. Creo que se requiere mucha experiencia. Igual hay gente muy buena. No voy jamás a mancillar el nombre de ninguna persona. Pero sí, claro, desde luego, sería muy hipócrita. Somos políticos y los políticos que no aspiran, duden de ellos. Yo aspiro, sí. Todavía no es el momento, estoy como presidente del partido, estamos con esta convención encima, vendrá ya a mediados de año tal vez esos pasos se podrán anunciar y se podrán decir, pero no, si me pregunta hoy sobre una posible aspiración, no puedo decirle que no, porque sería poco honesto para mí no expresarlo de esa manera. Bueno, don Ricardo, ha sido un gusto haber conversado con usted esta hora aquí en Asiento Extra Política. Realmente se nos va rápido la radio. Bueno, usted que es un hombre de radio, sabe. Y dichoso Aromba. Nosotros aquí hablando y el dichoso Aromba. No de estar ahí en paños menores por alguna playa. Pero bueno, qué dicha. Gracias. De nuevo, muchas gracias, don Ricardo, por compartir con nosotros este espacio. A ustedes también que nos están escuchando. Pues lo que queremos es llevarle el acontecer político en un año clave para el país y así lo seguiremos haciendo durante este año. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos veremos de hoy en 8, si Dios quiere, a las 2 de la tarde. Pasen muy buena tarde. Muchas gracias.